de lo que es el GABE. Como todos ustedes conocerán, viene de las siglas en inglés, habla de lactasia vascular gástrica, que es una entidad que está caracterizada por ectasias o dilataciones venocapilares múltiples localizadas principalmente en el antro, pero pueden darse en el cuerpo, pero lo más característico es en el antro. La primera descripción fue en un paciente que tuvo una hemorragia digestiva alta masiva en el año 1953, que requirió en ese momento, al no contar con métodos endoscópicos ni nada, una gastrectomía parcial. La forma clásica de presentación son con múltiples ectasias vasculares pequeñas. Ahora les voy a mostrar varias fotos que son confluentes, como si fueran confluentes al píloro, como si fuera la cáscara de una sandía. Por eso también se la conoce como watermelon stomach, que da la apariencia de la cáscara de sandía, como les decía anteriormente. Pero también hay otra característica que no es esta, sino que son como parches eritematosos que están dispersos también por el antro o parte del cuerpo también. Con respecto a la epidemiología, es una patología bastante infrecuente, no hay muchos datos epidemiológicos para conocidos, porque la verdad que al ser una patología poco frecuente, es muy difícil poder hacer estudios y dosar y saber cuánto de esta patología hay. Por eso la prevalencia es desconocida, no se conoce. Es ligeramente más frecuente en mujeres que en hombres, entre un 55 y un 71%, principalmente son pacientes mayores de 60 años. Y la presentación clínica es bastante heterogénea, bastante proteiforme. Puede ir desde asintomática hasta una hemorragia digestiva alta, o principalmente hasta en un 90% los pacientes presentan una anemia ferropénica, para la cual no se encuentra la causa. Espérenme un segundito. Bueno, entonces, en un paciente que tiene anemia ferropénica, siempre pensar en esta patología, ¿sí? No es infrecuente que el paciente llegue a la consulta o llegue a la endoscopía con un montón de endoscopías realizadas y nadie le dio importancia a esta patología, ¿sí? Con respecto a los casos de hemorragia digestiva alta, representa solamente un 4% de la no varicial, y en los pacientes cirróticos hasta un 6%. O sea, fíjense, de todas las causas es bastante infrecuente la patología. De los pacientes con cirrosis hepática, el 30 al 45% pueden tenerlo. Y, esta patología se da principalmente, o sea, se puede asociar con otras patologías en sí. Cuando hablamos de cirrosis hepática, hablamos de un 30 a un 45% de asociación. Pero ahora, si hablamos con otras patologías distintas, después tengo un cuadro que es bastante más explicativo, es hasta un 40 o un 60%. Y principalmente dentro de las patologías del sistema conectivo, hablamos del Raynaud y de la esclerodermia. Con respecto a la fisiopatología de esta patología, valga la redundancia, no es bien conocida. Habla mucho de fenómenos locales con aumento de gastrina, prostaglandina E y demás, pero la verdad que se desconoce por el momento la fisiopatología. Cuando se hablaba de los pacientes cirróticos, tampoco hay algo fisiopatológicamente hablando en los pacientes cirróticos que produzca el GABE. Simplemente es una asociación y seguramente con más estudios de investigación se va a poder encontrar en algún momento la causa que origina esta patología. Con respecto al diagnóstico, la verdad que es casi exclusivamente endoscópico. Uno cuando ve este tipo de lesiones, cuando ve la disposición que tienen en el antro, cuando uno hace la asociación, si es mujer, si es mayor de 60 años, si hace la asociación con otras patologías como cirrosis, insuficiencia renal crónica, esclerodermia, Raynaud, otras patologías reumatológicas, ya uno prácticamente tiene el diagnóstico y puede hacer el tratamiento directamente. Endoscópicamente reconocemos dos formas, como les decía, la longitudinal, que son como columnas eritematosas orientadas sobre los pliegues del antro, que son como confluentes al antro. Acá se ven muy bien todas las malformaciones lineales, ¿sí? Acá está el píloro, ¿está bien? Acá está el píloro.
y vemos todas estas erosiones, serían, o lesiones vasculares, que bueno, parecen la cáscara de melón, por eso también se lo llama watermelon negro. Watermelon stomach. Esto es una lesión bastante típica. Acá vemos otra presentación igual a la anterior, en la de abajo, ¿sí? Con el estómago de sandía. Y arriba vemos la segunda forma de presentación, que es la presentación difusa antral, ¿sí? Fíjense acá, estaban haciendo tratamiento endoscópico con el argón plasma. Ahora vamos a hablar un poquitito de cada método terapéutico, ligeramente, porque la verdad que no hay tanto para hablar de este tema, pero me pareció que era un tema muy interesante para que charlemos, para que lo conozcamos y no se nos pase de largo. Estas tres lesiones vasculares ya están quemadas con el argón, que genera como una escara blanca nacarada, que la verdad que penetra poco en la mucosa, solamente quema la mucosa, son 2 milímetros nada más, por eso son bastante seguras y casi imposible que nosotros perforemos un estómago con el argón. Pero bueno, siempre igual hay que tener cuidado. Lo que hay que tener muy presente con el argón, que después lo voy a volver a mencionar, es no tener... ¿Me escuchan? Porque veo que me están poniendo si se escucha o no. No, sí se escucha, ¿no? Debe ser la voz. Sí se escucha. Ah, bueno, perfecto. Igual me acerco un poco al micrófono por las dudas. Hay que tener mucho cuidado de no pegarse con la punta del catéter del argón a la mucosa. Acuérdense que tienen que estar separados unos milímetros, 2-3 milímetros de la mucosa, y sale como si fuera un rayo, que es el gas argón que va a quemar la mucosa. Acá vemos dos imágenes más, las dos son las de tipo 1, como ya hemos dicho, que se ven bien las líneas convergentes al píloro, acá se ven mucho mejor. Y como dijimos, la segunda, que les mostré también una foto, eran múltiples lesiones rojizas, puntiformes, que se distribuyen de manera uniforme principalmente en el antro. La foto no es muy buena, pero la verdad que se ve muy bien cómo está todo el antro y parte del cuerpo bajo afectado por esta patología. Y la verdad que acá hay que quemar casi todo el estómago, ¿no? Acá hay otras imágenes también para que lo puedan ver. Acá es el eritema confluente al píloro. Acá tenemos las múltiples lesiones rojizas confluyentes, como las que les mostré anteriormente. Y acá vemos cómo quedan quemadas una vez que las quema uno con argón plasma. Bueno, la forma difusa, o sea, el segundo tipo, que no es el watermelon stomach, predomina mucho en los pacientes cirróticos, y la longitudinal, que era la primera que vimos, en los pacientes no cirróticos. ¿Está bien? A veces el diagnóstico del GABE es bastante difícil de diferenciar de otras patologías, como vamos a ver ahora, por lo que a veces, si uno le queda duda, lo que se aconseja es tomar biopsia. Y la histología lo que muestra es una típica ectasia capilar con trombos de fibrina e hiperplasia fibromuscular en la lámina propia. Es importante que cuando uno toma estas biopsias le aclare al patólogo qué es lo que quiere ver, qué es lo que quiere buscar. ¿Está bien? Porque si no el patólogo a veces no va a saber lo que estamos buscando. Hay que aclarar y decirle que estamos en presencia de un diagnóstico diferencial de lo que es un GABE o de lo que podría llegar a ser otra patología. El principal diagnóstico diferencial es con la gastritis hemorrágica y yo les diría principalmente con la gastropatía portal hipertensiva. Ustedes saben que la gastropatía portal hipertensiva se da en los pacientes cirróticos con hipertensión portal, que puede ser leve o severa. La leve es cuando no hay puntos rojos y la severa es cuando hay puntos rojos. El tema es cuando aparecen estos puntos rojos, uno también ve, obviamente con la experiencia y cuando va mirando muchos estómagos, haciendo mucha endoscopía, viendo imágenes y demás, logra distinguir, porque la verdad que la mucosa se llama también piel de serpiente, o es una mucosa granular, nodular, que es una mucosa bien característica del paciente hipertensivo, y el tratamiento es totalmente distinto, ¿sí? Una gastropatía hipertensiva portal severa con puntos rojos
reacciona muy bien y se trata muy bien con beta-bloqueantes. En cambio el GABE requiere otro tipo de tratamiento distinto. Con beta-bloqueantes no se va a solucionar. Entonces, en el paciente cirrótico principalmente, hacer este diagnóstico diferencial. Acá es el cuadrito que les nombraba anteriormente, cuando hablamos de GABE y otras enfermedades asociadas. Fíjense que con patologías autoinmunes es hasta un 60%, principalmente, como les dije, el Raynaud y la esclerodermia, pero también el Sjögren, la cirrosis lastimaria, el lupus. Cuando hablamos de pacientes cirróticos con hipertensión portal, el 30%, y otras patologías es en un 10%, como la insuficiencia renal crónica, el trasplante de médula ósea y la insuficiencia cardíaca. O sea, fíjense que cuando nosotros vemos esto en la endoscopía es importante informarlo, porque es muy probable que el paciente pueda tener hasta en un 60% una patología autoinmune o una cirrosis. ¿Está bien? Y bueno, vamos a la última parte, lo que es el tratamiento. Con respecto al tratamiento farmacológico, ahora les voy a hablar un poquitito. Electrocoagulación con argón plasma, que sigue siendo el gold estándar. Electrocoagulación con el Heather-Puck, que es otro método de electrocoagulación. Después con el CoGrasper, que la verdad que nunca lo usé, pero es una variedad de pinza caliente. El argón láser, que no se utiliza mucho, porque la verdad que se vio en algunos estudios prospectivos que tenía mucho más efectos adversos y posibilidades de complicaciones, principalmente la perforación, que por ejemplo el argón plasma. La ablación con radiofrecuencia, que está ganando terreno últimamente, y la ligadura de bandas, con bandas como el banding esofágico, que es el que más está avanzando últimamente, que yo creo que va a ser pronto el gol estándar, va a reemplazar al argón plasma, por varias razones que vamos a explicar más adelante, pero sí les digo en este momento que los últimos dos, la ablación con radiofrecuencia y la ligadura con bandas, ahora, hoy en día, se están utilizando principalmente para los pacientes que son refractarios al argón plasma. Hablemos del tratamiento farmacológico. Se habla de terapia hormonal con progesterona, estrógenos, talidomida, ciclofosfamida. No hay nada en la bibliografía que diga que podamos utilizar estos fármacos. El único que tendría un poco de asidero es la talidomida, que ustedes saben bien que se utiliza con pacientes que tienen displasias, por ejemplo, un intestino delgado o el colon, que son de difícil tratamiento por alguna comorbilidad importante que tenga el paciente. Entonces en la talidomida se vio que sirve, es el único que está más o menos demostrado que se podría utilizar, pero la verdad es que no se utiliza en ningún lado. El tratamiento del APC, que es el argón plasma, como les dije, es el gol estándar, es el tratamiento de elección, y por lo general requiere varias sesiones. No se puede hacer en una sola sesión, sino que se requieren varias sesiones. Actúa por termocoagulación, quemando la mucosa. Como les dije, el compromiso es solo superficial, 2 milímetros, entonces nos da mucha tranquilidad para poder quemar una densa área del antro, con la seguridad de que no voy a perforar el estómago principalmente, que tiene una pared gruesa. Y con esta técnica se logra la desaparición o la disminución marcada de las lesiones endoscópicas. Se disminuye o elimina la necesidad de futuras lesiones. Hay más de 10 series reportadas, y las dos más grandes, por lo menos que encontré, incluyen 59 y 100 pacientes. Hablan de una alta efectividad del tratamiento con el APC, hablan de una disminución del requerimiento de transfusiones de los pacientes de hasta un 90%, entre un 77 y 90%, que es altísimo. Siempre se requieren de sesiones repetidas entre las 3 y las 6 semanas, o sea, cada 3 o 6 semanas el paciente se haría un control y un nuevo tratamiento con argón, y por lo general se requieren entre 2 y 5 sesiones. Eso obviamente va a depender de varias cosas, de la extensión de la superficie que tenga comprometido el paciente, de la cantidad de argón que le dimos la primera vez y en las sucesivas sesiones, y bueno, de si tiene patologías asociadas o no.
y hay una recidiva de un 40%, que en estos pacientes es donde yo busco otra alternativa. El tratamiento con radiofrecuencia es muy similar al que se utiliza para el esófago de Barrett, que se hace con el halo. Es una tecnología que corresponde a ondas electromagnéticas que se aplican directamente sobre la mucosa y generan calor uniforme y termocoagulación. Se piensa que es un estudio de una terapéutica bastante buena, con buena eficacia y bajo porcentaje de efectos adversos, pero hoy en día, por la posibilidad de contar con este dispositivo, se la utiliza, como les dije, como una alternativa para el GABE refractario o que recidivó con el APC. Acá vemos un GABE tratado con la radiofrecuencia. En la figura de arriba, la 2A, es el diagnóstico que le hicimos al paciente, que es la difusa, como le dijimos, en una mujer de 73 años con cirrosis hepática. En la 2B vemos el catéter de ablación con la placa de radiofrecuencia. En la 2C, vemos el aspecto endoscópico cuando lo vemos ya todo quemado. Y el último, el 2D, el de abajo a la derecha, es el control endoscópico después de... El tratamiento con banding, como yo les decía hoy, es un tratamiento que yo creo que en algún momento va a reemplazar al argoplasma por varias razones. Primero, porque tiene bajo costo y tiene disponibilidad. La verdad que un set de bandas tenemos casi todos en nuestros lugares de trabajo, en los lugares donde hacemos endoscopía. Hoy en día se lo utiliza también, como les decía con la radiofrecuencia, como una alternativa al GABE refractario. Y tiene una ventaja que me parece que lo hace un método terapéutico mejor y que va a ser más efectivo a largo plazo que el argón plasma, que es la posibilidad de obliterar el plexo vascular submucoso. Fíjense esta diapositiva. Fíjense que una cosa son los vasitos estos que nosotros quemamos con el APC, ¿sí? Y otra cosa es cuando nosotros utilizamos la ligadura con bandas, ¿sí? De al poner una banda que agarre la submucosa, agarrar plexos venosos mucho mayores. Entonces esto nos da la posibilidad de tener un mayor rédito y una posibilidad de cortar un vaso más importante, de mayor calibre que nos da el ergón. Esta comparativa la verdad que me parece bárbaro. Fíjense, con la ergón estamos quemando solamente estos vasitos, pero quedan todos estos que no los quemamos, que con la ligadura aparentemente sí. Lo que hay que tener en cuenta es que tenemos una foto de una endoscopía con una ligadura en el estómago. Tenemos que tener en cuenta que tiene que estar bastante bien insuflado el estómago, porque si no, con las bandas sí tenemos riesgo de tomar toda la pared y de esa forma producir posteriormente una perforación por necrosis y demás. Entonces tiene que estar bien insuflado el estómago. Tenemos que apoyar, como ustedes saben bien, el capuchón, aspirar para que se meta la mucosa y parte de la submucosa y ahí disparar una banda. Como les decía, todavía el APC sigue siendo el estándar, pero me parece que en no mucho tiempo la ligadura con bandas, por la disponibilidad, por lo barato que es y todo, el argón no lo tienen en todas las unidades de endoscopía. Es un gas que es caro, es un procedimiento caro, que comparado con el de las bandas, la verdad que no. Acá vemos un ejemplo de un GABE tratado con ligadura con bandas. Acá lo vemos cómo está todo afectada la mucosa central. Vemos qué cantidad de bandas se pusieron y vemos cómo se quedó a las 3 semanas con el control. Acá tenemos otro. Acá vemos cómo se ve con el capuchón, ¿sí? Y bueno, cómo quedaron hechas todas las bandas. Y por último, para ya ir terminando, hablo de lo que es la antrectomía, o sea, el tratamiento quirúrgico de esta patología. La verdad que podría llegar a ser una opción en pacientes refractarios a todas las terapéuticas que les nombré, pero tiene una tasa muy alta de mortalidad, un 7,4% en el postoperatorio inmediato y un 50% a 30 días post procedimiento. O sea, la verdad que la antrectomía no debería ser una alternativa, sino que tenemos, la verdad, 3 alternativas importantes, que son el APC,
las bandas y la radiofrecuencia con el halo, que son las tres que les comento. Como conclusión, decir que, bueno, al ser una patología poco frecuente hay que conocerla porque la verdad que se ve, y al asociarse con otras patologías, nosotros podemos diagnosticar algo que nosotros vimos endoscópicamente y capaz que el médico que lo atiende clínicamente no lo vio, no lo encontró. Tenemos que tener muy en cuenta que estos pacientes se pueden presentar como una hemorragia digestiva alta, pero es poco frecuente. Lo más frecuente, como le dije, en un 90% es que se presenten como una anemia crónica. Y la verdad que son pacientes que a lo mejor uno le hace endoscopia alta, baja, no le da bolilla a estas lesiones, y la verdad que haciendo el tratamiento solucionamos el problema de la anemia. Es muy importante hacer el diagnóstico diferencial, como les decía, de la gastropatía hipertensiva portal, severa principalmente, que es la que tiene puntos rojos, porque el tratamiento es completamente distinto. Esta patología hipertensiva se da beta bloqueantes y en el GABE se hace el tratamiento como dijimos. En general no requieren confirmación histológica, pero sí para diferenciar de una gastropatía hipertensiva portal sí requiere una confirmación histológica cuando nos genera dudas las imágenes endoscópicas. Como les decía, el tratamiento con el argón plasma sigue siendo el estándar, requiere múltiples sesiones en un número variable para cada paciente. Esto obviamente es ir viendo en cada sesión cómo está el paciente. Y yo creo que la alternativa más promisoria de todo esto es la ligadura con bandas y le sigue posteriormente la ablación con radiofrecuencia. Bueno, eso es todo. De GABE. Quiero ver si tienen alguna pregunta, alguna duda. Se las voy a mandar después la clase y les voy a mandar artículos para que puedan leer. Es un tema del cual no hay mucha bibliografía, pero la verdad que es un tema que quería que conozcan y la verdad que me pareció que el simposio era el mejor momento para darlo. A veces estos temas no entran en la cursada y están buenos saberlos. Una consulta. ¿Preguntas? Domingo, decime. Bueno, la ligadura con banda, imagino que más o menos puede ser como cuando uno encuentra las varices esofágicas que se coloca o sea, porque como esas lesiones que son longitudinales se colocará en la parte más proximal de donde viene el plexo venoso, ¿no? Sí, mira, es muy difícil saber de dónde viene el plexo venoso. O sea, vos le tirás bandas y a lo mejor viste que le tiran bandas en la misma erosión, le vamos a llamar, en esa línea longitudinal, le tiran en la misma banda, varias bandas en la misma línea, ¿entendés? Esto es ir tratándolo de a golpe, no le vas a poner bandas en toda la línea. Con respecto a la varices esofágica, la verdad que bueno, es más peligroso la varices esofágica porque te llega a sangrar. No sé si hiciste alguna vez un paciente con sangrado varicial, y la verdad que a uno las coronarias le sufren un montón. Esto es un poquitito más tranquilo. Lo que sí hay que tener en cuenta, como les dije, tener bien insuflado el estómago porque se puede perforar si uno agarra mucha mucosa. Pero la verdad que cuando hace uno o dos pacientes ya ve cuánta mucosa agarrar, uno es muy seguro. El argón no se dejó de usar porque la verdad que es recontra seguro el argón, y más en el estómago. En general tiene buen pronóstico, pero bueno, los casos que no responden o por una cuestión económica, me parece que las bandas son bárbaras. Okay. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? En el caso que hagamos una endoscopía y nos encontremos con este watermelon, podemos hacer argón plasma, lo podemos seguir expectando, porque si, por ejemplo, un paciente tiene una de 10 crónica, pero lo que nos encontramos con este watermelon, pero que no tenemos estima
síntomas de sangrado en ese momento o algo, sea argón o se deja ahí, no sé si responde a si lo hacemos con el tratamiento. Eso depende de la disponibilidad que tengas en tu unidad endoscópica. Yo soy partidario de solucionarlo todo en el mismo momento, cuando uno tiene todo. Cuando uno no tiene todo, o cuando está apurado y tiene que terminar de hacer 1000 estudios, se reprograma. Y cuando decido yo en general reprogramarlo, eso, cuando no tengo todas las cosas, los elementos para trabajar, o cuando veo que puede correr un riesgo el paciente. Si yo lo tengo en el hospital al paciente, en la clínica del trabajo no tengo argón, pero en el hospital sí. Y yo le encuentro el GABE y la verdad que no está sangrando, lo podés tratar en ese mismo momento o lo podés reprogramar. Eso es indistinto. Ahora, lo que no puedes hacer es dejar de diagnosticarlo, ¿sí? Porque estas lesiones te pueden traer una anemia crónica y la verdad que el paciente está perdiendo de hacer un diagnóstico, capaz que se come una cápsula endoscópica, una colonoscopía y un montón de otros estudios, viste, que solucionando eso a lo mejor lo definíamos. Pero para responderte, Santander, si se puede hacer todo en el mismo momento, lo mejor es hacerlo en el mismo momento, siempre y cuando obviamente no sea riesgoso lo que estás haciendo, ¿no? Listo, gracias. No, de nada, Santander. Por ejemplo, una mucosectomía en ciego, si es un pólipo grande y demás, yo en general no la hago en el mismo momento, lo despierto al paciente, lo veo en el consultorio, lo reprogramo y le explico los riesgos que puede tener, ¿no? Obviamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Quieren que el jueves charlemos de algo en especial? Yo tengo algunos casos clínicos variados que quiero que lo vayamos haciendo de forma interactiva, que vayamos opinando todos para ver cómo solucionar esos pacientes. Voy a plantear algunos casos clínicos y en base a eso vamos a ir viéndolo. Y el martes el examen es Choice, van a entrar, bueno, casi todos los temas. Y bueno, nada. Las dudas que tengan o no me pueden ir preguntando, yo les subí todas las clases, se las mandé todas, me falta mandarle esta y creo que no me falta ninguna más. Hola, buena pregunta. Domingo, decime. Con respecto a los temas de nutrición, viste que ella hablaron bastante no sé, de enfermedad celíaca, o sea, las preguntas van a ser con referente plenamente de nutrición sobre enfermedad celíaca, ¿no? Nada que ver con la parte teórica de la enfermedad celíaca, por ejemplo. No, puede ser algo mixto. Ustedes enfermedad celíaca igual ya vieron, pero no les voy a preguntar algo loco. Quédense tranquilos que no voy a preguntar algo desquiciado. Va a ser algo... No les voy a hacer algo comparativo con respecto a las dietas. No. Quédense tranquilos que va a ser algo grande. Ok. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna duda, nos conectaremos el jueves con el mismo link de hoy, así ya no les tengo que mandar el link, y vamos a resolver casos clínicos. Listo, doctor. ¿Sí? Gracias. Buenas noches. Abrazo para todos, chicos. Nos vemos el jueves.